Hola, vamos a continuar con nuestro tutorial visualbasic.net. Hasta el capítulo anterior vimos cómo crear un formulario, vimos estas funciones CRUD para gestionar datos, lo que es create, read, update y delete. A partir de este capítulo vamos a iniciar un nuevo proyecto, esto con la intención de que podamos iniciar un proyecto desde cero, el cual podremos adaptar a cualquier proyecto que deseamos implementar. Todo lo que vayamos viendo a partir de este capítulo, ustedes lo van a poder adaptar a cualquier tipo de proyecto que deseen implementar. Iniciaremos nuestro Visual Studio para crear un nuevo proyecto. Seleccionamos Visual Basic y vamos a buscar una opción que diga Windows Forms y vamos a buscar esta que dice aplicación de Windows Form.net Framework. Vamos a buscar la ubicación donde vamos a guardar nuestro proyecto y le vamos a asignar un nombre. Yo voy a asignarle este nombre. Voy a seleccionar esta versión de Net Framework, que es la 4.8 que tengo instalada. Y vamos a darle un clic en crear. Carga nuestro proyecto y por default se crea nuestro primer formulario. Si aparece este mensaje, le damos un clic en recargar. Vamos a darle clic en guardar. Voy a renombrar este formulario y voy a nombrarlo como FRM menú, ya que este primer formulario nos va a servir para que aquí creemos nuestro menú principal. A partir de este formulario vamos a poder cargar todos los demás formularios que vayamos realizando, incluso el formulario que hicimos en capítulos anteriores. Vamos a darle iniciar para que veamos cómo se ejecuta. Si les aparece este mensaje, en la parte inferior vamos a expandir y aquí nos aparece dónde está ubicado nuestro error. Vamos a darle doble clic y este error está en esta línea. Como le cambiamos el nombre a nuestro formulario, conserva el nombre original como se creó. Voy a modificar al nuevo nombre que tiene mi formulario y vamos a darle clic nuevamente en iniciar. Este es nuestro formulario al tamaño que está creado. Vamos a hacer uso de estas propiedades, estas dos propiedades básicamente. Buscamos esta propiedad que se llama Form Border Style y vamos a cambiarle a None. Esto hará que se oculten o se eliminen los botones de cerrar, maximizar y minimizar para que creemos nuestros propios botones y nuestra propia barra de título para que le podamos dar
un diseño más actualizado, más moderno. Vamos a buscar otra propiedad que se llama Windows State. Y esta le vamos a decir que se inicie maximizado. Esta propiedad hará que nuestro formulario, en lugar de que se presente cuando se inicia de un tamaño estándar, que se muestre en pantalla completa. Vamos a agregar un panel y vamos a hacer uso de esta propiedad. En nuestro cuadro de herramientas vamos a buscar este control que se llama panel y en su propiedad dock vamos a seleccionar esta superior para que se posicione en la parte superior y abarque todo el tamaño de nuestro formulario. En su propiedad backcolor vamos a cambiarle el color. Vamos a crear un método para arrastrar nuestro formulario. Ya tengo esos métodos y simplemente vamos a copiarlo. Esto se los voy a dejar en el video, en este capítulo, en el primer comentario fijado en la parte superior para que lo puedan copiar, ya que son eh, comandos muy sensibles a que podamos cometer algunos errores de ortografía. Vamos a darle doble clic y en la parte superior vamos a pegar esos procedimientos, esos métodos. En la parte superior vamos a implementar esta librería para que estos métodos no nos den esos errores que se están presentando. A este panel vamos a renombrarlo con el nombre de panel superior y vamos a buscar un método. En nuestras propiedades vemos este icono que al posicionarse nos dice el nombre. Aquí vemos todos los eventos y vamos a buscar un evento que se llama mouse mob. Vamos a dar doble clic para entrar a este código. Vamos a eliminar vamos a entrar a este evento, perdón. Y aquí vamos a pegar este código que es el que nos va a permitir arrastrar nuestro formulario. Vamos a iniciar nuestro formulario nuevamente y si lo tomamos de la barra vemos que ya lo podemos arrastrar a donde nosotros deseemos. Vamos a detenerlo con ese botón rojo que vemos en nuestro editor de código. Vamos a agregar tres botones, uno para cerrar, otro para maximizar y otro para minimizar. Y vamos a hacer uso de esta propiedad. Vamos a escoger de nuestro cuadro de herramienta un botón y lo vamos a posicionar en esta parte
Vamos a renombrarlo. Nos quedamos en los eventos. Para regresar a las propiedades, vamos a dar clic en este botón que dice propiedades y aquí vamos a renombrar este botón. Vamos a quitarle su propiedad text, la vamos a dejar vacío y vamos a agregarle un icono. Tengo un icono que se llama cerrar. Vamos a cambiarle el tamaño de nuestro botón. Voy a dejarle de un tamaño de 30 por 30 y lo voy a posicionar más o menos en esta parte. Vamos a buscar esta propiedad Flat Style y le vamos a dejar como flat para que adopte el color que tiene la barra de título. En su propiedad Flat Appearance vamos a dejarle en 0 border size y en esta que se llama mouse over color vamos a cambiarle a un color más oscuro para que cuando pasemos por él se cambie de color. Y vamos a ver esta propiedad que se llama anchor. Si damos un clic, vemos que está seleccionada la sección izquierda y la parte superior. Cuando se maximiza el formulario, para que siempre se conserve en esta parte de nuestra barra de título, es necesario modificar esta propiedad. Vamos a iniciarlo como está. Nuestro formulario se inicia maximizado, pero este botón se queda en su posición original. Con modificar esta propiedad vamos a lograr que nuestro botón siempre se posicione en esa parte donde lo estamos dejando. Vamos a iniciar nuevamente para comprobar y vemos que ahora sí siempre va a conservarse en esa posición. Si arrastramos nuestro formulario, siempre conservará esta posición. Vamos a copiar este botón 2 veces y vamos a renombrarlos. Este lo llamaremos btn maximizar y este lo vamos a llamar btn minimizar. Vamos a cambiarle sus iconos. Y este vamos a dejarle un icono de maximizar. Vamos a implementarle estos códigos en su evento click. En el botón cerrar vamos a darle un mensaje al usuario que si desea cerrar o salir de la aplicación. Este de maximizar vamos a implementar el siguiente código donde vamos a evaluar en qué situación se encuentra
el formulario. En esta primera línea le estamos diciendo de que si el formulario está maximizado, que lo cambie a normal, y si está normal, que lo maximice. En el botón minimizar, simplemente le vamos a decir que al dar clic en ese botón, minimice el formulario. Vamos a guardar y vamos a iniciar nuestro formulario. Se inicia maximizado. Si damos un clic en minimizar, se minimiza y lo tenemos en esta parte. Si arrastramos nuestro formulario, cambia de maximizado a su tamaño normal. Si damos un clic en el botón maximizar, se maximiza nuestro formulario. Cuando posicionamos el mouse en estos botones, vamos a hacer que nos muestre un mensaje. En nuestro formulario vamos a buscar en nuestro cuadro de herramientas un control que se llama Tooltip. Aquí al posicionarnos muestra de qué hace este formulario. Vamos a arrastrarlo en cualquier parte de nuestro formulario y se pone en esta parte inferior. Con esto, cuando vemos las propiedades de cada uno de nuestros botones, vamos a encontrar una propiedad que se llama Tooltip. Aquí vamos a poder escribir un mensaje que se va a desplegar cuando posicionemos el mouse en ese botón. Con esto vamos a hacer la prueba. Iniciamos nuestro formulario. Posicionamos el mouse en cada uno de los botones y se nos despliega esa información que acabamos de crear. Si damos un clic en el botón cerrar, nos pregunta antes de cerrar la aplicación. Si le decimos que no, se regresa y no se cierra. Si le decimos que sí, se cierra nuestro formulario. Este es el inicio de un nuevo proyecto para que puedan implementarlo de acuerdo al tipo de proyecto que piensen desarrollar. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.